This is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. The devil's real. You don't need to be scared of the storms and sense. When everything fails, search within to find what's hidden away. You're not Pues muy buenas noches, nuevamente, tuvimos que hacer un corte hace ratito, ni hablar cosas de técnicas, pero bueno, nuevamente tengo que introducir el episodio. Muchísimas gracias por estar por aquí acompañándonos, Oscar, Mariana, Diana, en este segundo episodio de la segunda temporada de A Través de la Grieta. Pues me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente. Siento que es como volver a repetir lo que ya habíamos hablado, pero ni modo. En este momento se siente el tema que vamos a hablar el día de hoy en carne propia. Entonces, para irlos introduciendo, el tema que vamos a estar platicando es sobre el odio. Creo que es un tema muy interesante, ya lo decía también desde hace ratito, pues que es un tema que a mí me interesa mucho como hablar, porque siento que se vive mucho a nivel pasional, se percibe mucho en las relaciones, y sin embargo creo que es algo que se habla poco, ¿no? Creo que es algo que en los vínculos está muy presente, y sin embargo no hay, o sea, es algo que causa como cierto escozor, pues, ¿no? A palabrarlo. Entonces, pues bueno, ese es el tema que estamos platicando. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos personas en vivo, ya les decía también, pues la intención va a ser que al final puedan hacernos unas preguntas que se os ocurra respecto al que vayan escuchando sobre el tema. Y pues bueno, agradecer obviamente también al equipo de producción, Fer, Beto, de la producción de video y audio, y bueno, Isa, ahí con las fotografías. Pues bueno, muchísimas gracias, pues temazo que vamos a aventarnos. Ya habíamos arrancado con una cosa que dijo Diana ahorita bien chida, ojalá que pueda como repetirse. Veremos. Veremos qué pasa. A ver, sí. Pero bueno, pues nuevamente es pedirles que se presenten, que nos compartan un poquito lo que vayan, quiénes son ustedes, y pues ya vamos arrancándonos. Va. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Oscar Guillermo Orozco Sandoval. Oscar, gracias por invitarme, Sergio. Qué bueno que comparto espacio aquí con ustedes. Y pues nada, mira, yo soy licenciado en psicología y tengo una maestría en investigación en psicología, las dos de la Autónoma de Aguascalientes. Mi rol principal a nivel laboral es la docencia con adolescentes, con adultos, incluso adultos mayores, en universidad y prepa. Y pues también tengo algo de experiencia clínica, no es mi principal. Lo he hecho desde hace muchos años, pero con pausas, o sea, con periodos en donde nada. Y últimamente le he dado como mucha más atención a esa parte clínica. Es algo que quiero como darle más atención, quiero que esté como más presente. Y pues nada, mi perspectiva personal a nivel teórico va mucho más de la mano como con la psicología social. Entonces, pues es lo que trataré de estar aportando el día de hoy. ¿Sí se escuchó, Ver? Sí. ¿Todo bien? Va. Seguimos. Muchas gracias, Oscar. Mariana. Hola, ¿qué tal? De nuevo. Hola a todos. Soy Mariana Aguilar, psicóloga, psicoterapeuta, psicoanalista, y me dedico a la clínica, a la práctica privada y clínica. Muchas gracias, Mariana. Chica, por favor. Esto es como un déjà vu. Somos muy malos para fingir que esto no había pasado. Sí, no. Yo no voy a fingir que esto no había pasado. Esto ya pasó y lo voy a decir exactamente igual porque lo planeé toda la tarde. Por favor. Sí. No es cierto. Bueno, o sea, la verdad, yo ya había hablado varias veces porque he estado aquí muchas veces. Sí. Qué bueno. Como 5 veces, yo creo, ¿verdad? Sí, un montón, ¿no? O sea, ya he hablado como de a qué me dedico, así que lo voy a hacer como a un lado. Y algo que decía la primera vez que grabamos esto fue que yo pensaba de la psicología, bueno, particularmente como de la clínica, que era como algo que escuchaba hace rato, de un niño que hablaba sobre un libro que se llama La Fábrica de las Palabras, en donde las personas compraban palabras, o sea, como que pagaban por recibir palabras. Y yo pienso que la clínica es eso, o sea, pienso que es un lugar en donde se paga por recibir palabras, o sea, es como... Creo que muchas veces vamos y van las personas con los psicólogos como pensando que no sabemos qué es lo que nos pasa, o sea, como en una carencia de palabras justamente, y esas palabras las encontramos en la clínica, pero no son palabras que,
O sea, no es nada nuevo, o sea, es algo que nosotros ya sabemos, pero Ujú. le pagamos a alguien para que nos dé como acceso a eso que sabemos. O sea, yo lo pensaba como si ir al psicólogo fuera estar en un cuarto oscuro, o sea, como si nuestras pasiones, nuestros olores fueran un cuarto oscuro, Ujú. e ir al psicólogo fuera como pagarle a alguien para que nos dé una vela para iluminar ese cuarto Híjole, sí. y nos tome la mano porque, o sea, qué miedo entrar a Adentrarse ese ahí. cuarto oscuro, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Y creo que eso es algo bien padre porque también a la hora de poder percibir lo que va a ser adentrarse a la experiencia de ir simbolizando nuestro mundo interno, ¿no? Que suele ser caótico, suele ser algo muy difícil de reconocer y de poder apalabrar. Creo que todos alguna vez hemos estado en una situación donde queremos decirle a alguien no sé, como de lo que se va a morir, pues, ¿no? Pero de alguna forma ponerle las palabras para poder articular eso que está experimentándose a nivel sensorial es muy complicado. Y creo que sí, el espacio clínico va a ser un espacio que permita pues ir encontrando vías, ¿no? Formas para hacer algo con ello, pues, ¿no? Les decía hacer también, ¿no? Luciano Ulteró, cuando estuvimos en el episodio anterior, él decía, ¿no? Como un espacio clínico, particularmente de psicoanálisis, es una posibilidad de darle un sentido propio a las palabras, ¿no? O sea, cómo las palabras pues, nos forman, nos impregnan y nos hacen quienes somos, pero son palabras que vienen de fuera. Y el gran reto, el gran desafío es justamente eso, ¿no? Ir haciendo algo del sentido propio a esas palabras que nos dé un lugar, pues, muy subjetivo en el mundo, en la vida. ¿No? Bueno, gracias, Diana, por compartirnos. Y, pues, bueno, Oscar, Mariana, ¿ustedes qué nos pueden decir respecto a justamente qué les encaminó, qué les permitió decidir encaminarse hacia la clínica? Otra vez. Ok, bueno, lo comentaba hace un rato. Creo que para mí siempre fue un tema de, pues, no creo que nunca pensé la psicología o el psicoanálisis lejos de la práctica clínica. Creo que siempre me vi en un consultorio, mi labor con las personas, siempre ahí como en esta pequeña revolución que uno puede hacer dentro del consultorio que lo comentabas ahorita, ¿no? Ujú. Creo que es bastante significativo lo que sucede dentro de, de la oportunidad de escucharte desde un lugar diferente, desde un lugar en el que permites justamente poderte adentrar a este tipo de emociones, que es justo lo que vamos a hablar el día de hoy, Ujú. que muchas veces están ocultadas, ¿sí? En un contexto como negativo, como es el odio, Ujú. como es todo este malestar, todo lo que traemos adentro, que lo vamos ocultando y que no queremos sacarlo. Y justo es en este espacio que bueno, para mí me encanta y es Ujú. donde justamente siento que es muy fructífero para poder brindarles a los pacientes también otro tipo de oportunidad y de Sí. posibilidad frente a sus propias historias o a sus propios destinos. Claro, claro. Y esta parte también de los destinos se me hizo bien padre. Cuando lo dijiste también la primera vez, también me llamó mucho la atención porque creo que es eso. O sea, la posibilidad de que en el espacio clínico haya un, un ejercicio que nos permita hacer algo con lo que se percibe ya predestinado. O sea, tomar la batuta de nuestra vida implica precisamente hacer algo con el guión que se nos dio en la vida, pues, ¿no? Y hacer algo que nos permita, pues, apropiarnos de ello, pues. Sí. Entonces, creo que es algo maravilloso. Sí. Muchas gracias, De nada. Mariana. Bueno, yo, como decía también hace rato, yo también siempre quise ser clínico, pero el camino que me estaba ofreciendo la licenciatura no iba para allá. O sea, no me estaba abriendo las puertas para allá. Eh, me tocó como vivir esta etapa como de formativa, como viendo esta guerra entre escuelas, entre conductismo, psicoanálisis, Ujú. humanismo, cognitivismo, bla, Hablando bla. de odio, por cierto. Hablando de... Sí, que también hay muchísimo odio ahí entre Sí. psicólogos, Terrible eso. porque yo sí hago ciencia, tú no, yo sí tengo la verdad, tú no. Bueno, ya lo iremos platicando, Ujú. pero nada de eso me llenaba, nada de eso, realmente nada me completaba, nada me satisfacía a nivel intelectual. Y la verdad es que a mí, como que las primeras veces que leía a un autor, veía mis, no sé,
mis tareas, cosas así, y me quedaba como con preguntas que me hacían eco personal, que incluso podía llevarme a la cama, pensar antes de dormir, ponerlas en una peda para platicarlas con los compas. Surgieron en la maestría, cuando empecé a leer sociología, filosofía, antropología de una manera como más profunda. ¿Qué tiene que ver eso con una clínica? Que aunque, o sea, como que mi camino laboral iba para allá, pero como que son puertas que actualmente están muy cerradas, ¿no? El camino de la investigación, el camino, incluso caminos específicos de la psicología social, lo comunitario, todo ese tipo de cosas son complicadas a nivel económico, renta, o sea, es difícil eso. Y como siempre estuvo ahí como la flamita de lo clínico que no se apagó, pero que tampoco crecía. Pasa después yo por mi propio análisis, como que hubo puntos que me hacen a mí decir, ok, va, después de tantos años donde es lo que yo quería y no lo hice, y bueno, vamos a retomarlo. Siento que este es como un punto en el que más o menos desde hace año y medio tengo como una preparación diferente para poder acercarme a la clínica. Y como decía igual hace rato, siempre como desde una perspectiva social. O sea, sí siempre procuro meter una perspectiva social incluso es que ni siquiera es que yo necesite meterla, está ahí, ¿no? Está ahí cuando uno escucha pues el síntoma de los pacientes, escucha también malestares colectivos, escucha uno malestares grupales, sociales. Entonces es como mi manera particular de aproximarme a lo clínico. Padrísimo, padrísimo. Yo le decía también ahorita, hace rato que hablábamos de esto, cómo lo clínico no puede desprenderse tampoco de lo social. No debe. No debe, ajá, exactamente. Yo le señalaba lo que decía Aurelio Coronado en un episodio, justamente eso, ¿no? O sea, de que la psicología que se queda meramente en lo clínico, en lo individual, puede llegar a ser cómplice de las injusticias sociales, de la violencia que se puede llegar a vivir en una mera pues cuestión ahí, ¿no? De paliar, ¿no? De contener nada más, pero pues que no se puede, o sea, que no se puede quedar ahí. Y otra cosa de lo que decías me llama mucho la atención también, Oscar, del valor de la investigación en psicología, pero lo difícil que también es ese rubro en la psicología. Sí. Porque cómo investigar, cómo medir, cómo hacer algo que pueda cuantificar lo pasional en el ser humano, ¿no? Creo que es algo sumamente interesante y que justamente, bueno, una de las intenciones de este espacio es, más allá de embriagarnos, Caray. que por cierto no dije lo de Mafcam, sí es cierto. Tienes que decirlo, Gracias a Mafcam, a Arlet, por los aperitivos que nos patrocinó, los jochitos y unos mojitos que ya llevamos media jarra, no manches. Sí estamos gachos. Ese sí estaba cuando llegó. Así no nos sirvieron. Pero eso, o sea, es una de las intenciones que tenía yo a la hora de hacer este espacio, pues también era tener otro tipo de lugares donde la psicología pueda abordar pues cuestiones que difícilmente se abordan en lo público, pues, ¿no? O sea, hablar de las pasiones humanas es algo sumamente interesante, pero al mismo tiempo pues es algo que requiere de cierta pasión, o sea, a la par, o sea, pasión por el saber en última instancia. Y pues bueno, creo que hablar del odio es hablar de una de las pasiones más interesantes para mi punto de vista y más difíciles también de apalabrar. O sea, creo que es un malestar impresionante el que se puede llegar a sentir en ese momento cuando se está odiando a alguien o a algo. Y sin embargo, qué importante es reconocer qué se puede empezar a hacer con eso. Pero bueno, no quiero ya yo robar el micrófono, más bien quiero darle a ustedes las palabras y que podamos ir comenzando ya con el tema, ¿no? Y pues con la primera preguntita, ¿sale? Que tiene que ver pues con... ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, ¿podrán adivinarlo? ¿Qué nos pueden decir ustedes respecto a su forma de entender el sufrimiento ligado con el odio? A ver si sale. ¿Quieres retomar lo que ya habías dicho? Es que estuvo bien bueno, A ver, chicas. a Muy ver, bueno. Sí. yo espero que la psicología tenga algo de razón cuando dice que el repetir o el reflexionar hace que las cosas salgan mejor y que esto salga mejor de lo que salió la primera vez. Estuvo muy bueno. Pero lo dudo mucho porque ahorita estoy así como ¿Qué que era? dije, o sea, Deja que no salga. era yo. Deja que salga de tu corazón. Pero a ver,
Bueno, primero quiero empezar con algo que, o sea, con lo que seguramente voy a terminar, que es legalicen el odio. Por favor, legalicen el odio. Ujú. Siento que es algo que se puede malentender y que espero lograr explicar a lo largo del episodio, porque no quiero que después empiece la Tercera Guerra Mundial y alguien diga, es que Funemos a escuché en un Diana. episodio que legalizaran el odio, O sea, porque no es el punto. O sea, verdaderamente creo que el odio es algo humano, es algo que se trata como de encapsular, que se trata como de poner en un, o sea, como en un paréntesis, como algo malo, como algo que no se debería de sentir, como algo que es destructivo, que, o sea, como que tiene muchas connotaciones muy negativas del odio. Y realmente, o sea, yo creo y es algo que dice Daniel Gerber, Ujú. el odio es primero, bueno, ni siquiera Daniel, o sea, lo dice Freud, el odio es primero, o sea, nuestra primera forma de vincularnos con el mundo es a través del odio. Y lo digo en un sentido que decía hace un momento, en donde nacemos y lo primero que sentimos es dolor, es sufrimiento, es hambre, es sed, es calor, o sea, son un montón de estímulos sumamente dolorosos y lo que aparece en el bebé es una sensación que después se va traduciendo y se va como convirtiendo o se va interpretando como odio, que es como algo que es como un, ¿cómo explicarlo? O sea, es como algo que desborda, como quiero dejar de sentir esto. Ujú. Quiero que desaparezca el hambre, quiero que desaparezca la sed, quiero que desaparezca, o sea, quiero deshacerme, quiero destruir Ujú. eso que me está atacando. Y eso es el odio, o sea, eso Ujú. es el odio en sus orígenes. Y es como, o sea, ¿por qué 26 años, 34 años? Ay, ya Ya te no sé qué ventilé, chico. Ya te Ay, ventilé. voy a empezar otra vez. O sea, ¿por qué después de tantos años venimos a decir, no, es que el odio está mal? O sea, es como, no, el odio es parte de nosotros, no lo podemos negar y necesitamos hacer algo con eso. Ajá. Yo creo que hacer algo con eso, esa es la clave, pues, ¿no? O sea, porque en la medida en la que no hagamos nada con eso, pues, por supuesto que nos domina, creo yo, ¿no? Sí. Yo ahorita que mencionaba esta parte de sus orígenes y del displacer que se experimenta al nacer, yo lo pensaba en esto justamente el otro día que fuimos a una alberca y que el agua estaba como muy fría, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? El momento en el que se meten al agua, se echan un clavado así al agua fría y es como, ¿qué displacer se siente en ese momento tan impresionante? Qué Y displacer que mi copa esté vacía. bueno, ahorita, No, si no, quieres no, servirte, no, por favor, no, chica. no. Pero sí, o sea, ese displacer que se experimenta a la hora de entrar al agua, creo que es un acercamiento más o menos que se puede llegar a sentir a lo que es nacer. O sea, de estar en un lugar tan calientito y cálido como de repente ser expulsado al mundo y sentir pues, de entrada un frío impresionante, ¿no? Y toda una serie de estímulos que nos van ocasionando esa sensación de querer defendernos de eso, pues, ¿no? Y creo que me parece muy padre eso que refieres en esa instancia, ¿no? Sí, algo que me faltó decir que siento que también es como importante es que, o sea, en un primer momento nos defendemos de algo que está ahí que no podemos ignorar. Pero conforme vamos creciendo nos defendemos de cosas que no sabemos por qué nos estamos defendiendo de eso y odiamos cosas que no sabemos por qué odiamos. Y creo que ahí también hay como una pregunta muy interesante, o sea, ¿por qué odiamos lo que odiamos? Y, o sea, ¿de dónde viene como ese odio? ¿Quién nos enseña a odiar? ¿Quién nos enseña como qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que causa placer? ¿Qué es lo que causa displacer? Porque, o sea, amor y odio tiene que ver con esas dos sensaciones, placenteras y displacenteras. Y ya, es todo lo que quiero decir. Creo que nadie nos enseña a cómo odiar o cómo amar, sino que justamente lo que decías, o sea, va siendo como una fuerza y se trata de una fuerza que está de entrada, lo decías hace rato, como hablando referente como a la física, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, pues, o sea, no hay como una enseñanza sobre el amor y el odio, ¿sí? Simplemente es parte de, y creo que lo decías al principio con lo de legalicemos el odio, ¿no? O sea, como esta parte de que es una parte tan intrínsecamente humana de las personas que está dentro de nosotros, ¿sí? Y que se va desarrollando a través de nuestros vínculos, ¿sí? Una cosa es estas sensaciones como displacenteras de malestar que están en los orígenes y otra cosa es también hablar como del odio, porque el odio tiene que ver un poco más con el vínculo, ¿sí? Y el vínculo ya a través como de este encuentro con los otros que me refleja
también a mí mismo, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, a mí me encanta pensar como el odio, o sea, o cuando aparece en estas representaciones, digámoslo, hacia el otro porque el odio siempre es dirigido hacia el otro, Ujú. ¿sí? Pues como este mejor encubridor de la expresión de amor, ¿no? Sí. Entonces creo que al final de cuentas, para hablar de odio, bueno, tendremos que hablar también de estas dos fuerzas. Siempre van, o sea, es una mancuerna, ¿no? Eso. Es una situación ahí dual, ¿no? Sí. Así como, bueno, ya lo tocaste en otro capítulo sobre el amor, Ujú. así como igual de apasionante es hablar del amor, igual de apasionante es la misma cara como del odio, ¿no? Por supuesto. Porque también trata como de esta fuerza que siempre está en nosotros. Y yo Ujú. creo que en cierta parte sí hay como todo un contexto de connotación, sí hay una connotación negativa, sí, pero también creo que es más a las expresiones del Sí, odio, sí, sí. claro. Sí, Y sí, sí. eso es como, o sea, hay como un desglose, ¿no? Una parte es la emoción, ¿sí? O la emoción que surge como desde el displacer o el malestar, este primer, a lo mejor, acercamiento con estas fuerzas, ¿no? Las fuerzas que tienden a unir, a crear unión, Ujú. ¿sí? Y las fuerzas que crean repulsión y que Claro. son necesarias para constitutivas psíquicamente, Y ¿sí? necesarias de estar, o sea, concebirlas como un todo, ambas fuerzas, pues, ¿no? O sea, que Sí, no pueden estar una sin la otra, como claro. tal. Yo creo que más acerca de la connotación negativa, lo que decían Sergio y Diana al principio, tiene que ver sobre las expresiones Sí, sobre las expresiones que vamos originando sobre el odio, ¿no? sí. Porque Y eso va siendo como lo costoso, ¿no? sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque creo que en última instancia, pues el odio se experimenta en una fuerza que busca, como ya decías, ¿no? Destruir. Y creo que, pues, la manifestación que causa tanta repulsión es eso. O sea, que al final de cuentas el odio se va a manifestar en violencia, se va a manifestar en el vínculo con el otro, usualmente, pues, en algo que busca hacer del otro una objetivación de ese ser humano, algo que o someto para mi servicio, o bien, pues termino por buscar la forma de erradicarlo, de desaparecerlo, pues, ¿no? Y eso es sumamente, pues claro que es lo que se vuelve estigmatizante, ¿no? De esa pasión. Sí, y que tiene que ver más con cómo es sentida la expresión de odio, Ujú. sí, y yo creo que también mm, con situaciones en las que, claro que así, bueno, yo lo puedo hablar desde la clínica, desde cómo llegan los pacientes con esa, digamos, cómo poco transitamos por la capacidad de sostener la ambivalencia entre el amor y el odio, ¿no? Ujú. Los creemos como disociados, ¿sí? Y eventualmente, pues si se cree de inicio en un amor idealizado, pues también se va a generar un odio terrorífico y terrible, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Yo creo que, o sea, que ahorita es como un muy buen momento como para aclarar como a qué me refiero con esto de legalicemos el odio. Siento que en como, sí creo que se cae como un poco en la idealización del odio, o sea, que se pone el odio como algo, pues como inalcanzable en el sentido como de destructivo, como sumamente poderoso, en el punto en el que nadie se pregunta sobre, o sea, sobre a qué responde ese odio Ujú. y qué hacer con ese odio. O sea, Sí. creo que legalizar implica, o sea, ponerle límites al odio, Ujú. o sea, decir en qué momentos está bien odiar, para qué está bien odiar y cuestionarse para hacer algo con eso. O sea, Ujú. creo que si no se cuestiona, o una de dos, o sea, o se trata como de evadir y de sentir culpa todo el tiempo, como de es que odio a tal persona y no debería y mejor me someto a él, o sea, como alternativas como para hacer algo con eso, Ujú. o se cae como en el otro polo de que no se puede aguantar, porque pues obviamente el odio es como demasiado humano y es algo que está ahí, que está presente, que no se puede negar y sale y explota de una forma sumamente destructiva con la que es difícil hacer algo, o sea, porque Sí. aparece como una explosión y aparecen los crímenes pasionales, aparece como pues expresiones de odio
que son como difíciles de explicar y difíciles de justificar. Y, o sea, el punto no es como de, ay, sí, hay que odiar y hay que, o sea, hay que actuar con odio. O sea, el punto de legalizar el odio es como aceptar que el odio está ahí para, o sea, para buscar puntos medios, o sea, para buscar alternativas, para buscar como la manera de, pues no sé, o sea, de poner ahí como un alto, como de velarlo, no sé cómo Sí. explicarlo. Sí. Yo ahorita que las escuchaba, pensaba luego con ciertos pacientes que luego de repente a la hora de estar hablando de sus vínculos, de repente pues se ve muy claro cómo en su discurso pues aparece ahí, ¿no? El odio hacia cierta persona y usualmente cierta persona a la que también aman, ¿no? Pero como precisamente cuando en la intervención se refleja el odio que se está ahí manifestando, la respuesta habitual suele ser la de no, o sea, como o negarlo o minimizarlo, o sea, como de, no, es que no creo que sea tanto como odio, ¿no? Como tratar o sea, de suavizar la experiencia que aparece ahí, justamente por eso, ¿no? O sea, porque parecería que a la hora de reflejar que a quien se le ama también se le odia, está viviéndose desde es algo que se puede llegar a vivir como insoportable, y es tan insoportable que justamente hay mecanismos psíquicos que lo operan, ¿no? Pero ¿querías tú hablar, Oscar? Sí, es que justo yo estaba pensando estoy como tratando de gestionar lo que han dicho Diana y Mariana y lo que yo traía pensado comentar. Detrás del odio hay un deseo de aniquilación, claramente, ¿no? O sea, ya hablamos un poquito de esto, pero la cara opuesta de la moneda, que también más o menos estamos ya empezando a tocar este punto, es ¿qué onda con el amor? O sea, si el odio es un deseo de aniquilar, ¿qué hay detrás de este amor radical que busca fundirse en el otro? La fusión, ¿no? Ya Ajá. decía Mariana, ¿no? Amo tanto que quisiera que entre eso que amo y yo, o esa persona a la que amo y yo, no hubiera así ni un átomo de distancia, así como que fuéramos uno solo. Sí, Y eso también tiene que ver con la destrucción Totalmente. de la diferencia. sí. Eso también tiene que ver con la destrucción ok, hay un otro al cual yo si lo odio, no tolero que exista. Quiero destruirlo y si no lo puedo destruir físicamente, que aparte pues estamos en tiempos en los cuales sí se está llegando a esa destrucción física, mortal, agresiva, violenta, pero bueno, si no puedo, lo haré de manera simbólica, lo haré a través del chisme, lo haré a través de las, no sé, o sea, Sí, claro. de cualquier manera. O sea, el odio no solamente se expresará a través de la furia. O sea, como que también tenemos esta idea de que necesariamente odiar tiene que ver como con la intensidad. O sea, Claro. que hay mucha gente que odia desde una como máscara de tranquilidad, de raciocinio. Pasivo-agresivo, ¿no? Sí. Pienso como una imagen acá como de villano de película, Ajá. tranquilo, tipo villano de Bond. Ajá. Calculando mis jugadas maestras para destruir al otro, ¿verdad? Pero es que también en el amor hay a lo mejor no hay un deseo de destruir, pero hay un deseo de que el otro y yo no seamos distintos. Que realmente sí es como una forma de destrucción, Que sí, porque, o sea, si yo amo a alguien, es como yo quiero que él haga lo que yo quiero, cuando yo quiero, de la manera en la que yo quiero, y eso implica matar a la individualidad y la libertad de la persona. Sí. De que obviamente no somos la misma persona y no va a querer hacer lo mismo que yo quiero cuando yo quiero, porque no es la misma persona que yo, simplemente por eso. Y si se llega a ese punto como de tratar de incorporarlo, de que seamos uno mismo y que queramos lo mismo y lo que sea, es como alguno de los dos tiene que morir. O sea, y eso pues también es como otra forma de destrucción. O sea, el amor tampoco es tan bueno y o sea, también mi propuesta es como amémonos menos, o sea, por favor, amémonos menos. Claro. Yo diría que finalmente no amémonos menos, pero incorporemos la idea del odio dentro del amor y démonos permiso, o sea, que es un poco lo que transita sobre la clínica, ¿sí? Démonos permiso de pensar el amor a través también del odio, ¿sí? Y nuestros la diferencia. Sí, y creo que mucha situación de lo que sucede, incluso en el mismo vínculo dentro del consultorio, terapeuta-paciente, creo que va dirigido a eso, ¿sí? En que poco a poco también pueda surgir también los sentimientos de odio
¿sí? Genuinos hacia la persona y que le puedan tener un lugar, una escucha y que puedan ser transitados también en ese espacio, ¿no? Claro. Yo ahorita Sí. con lo que he mencionado, hay dos cosas que quisiera como rescatar porque creo que han surgido sumamente necesarias de tocar. O sea, yo cuando pensaba el tema decía, se tiene que tocar esto y esto, y sin yo proponerlo, surgió. Entonces, eso debe ser bien, bien chingón. Porque uno es el tema justamente de la diferencia, o sea, del otro, ¿no? Porque en última instancia, pues a quien yo ya lo decía también Mariana, ¿no? O sea, es como tanto la pasión del amor como la del odio es algo que se pone en el vínculo, pues, ¿no? O sea, tiene que ver con una vinculación donde aparece otra persona ahí de por medio. Y el que sea otra persona implica, pues, concebir la diferencia. Creo que el odio surge en primera instancia, sí, ante el displacer de eso que nos quiere aniquilar y de lo que nos defendemos, y que en última instancia se va a colocar en todo lo que es no yo, ¿no? Todo lo no Sí. yo, o sea, todo lo diferente. Por lo tanto, lo diferente se le va a odiar, ¿no? Y creo que esa es la parte que se requiere Sí. como visibilizar. Y que por supuesto también, pues, sin embargo, pues como nacemos en un mundo donde requerimos vincularnos para vivir, para sobrevivir, pues el amor tiene que estar ahí también de por medio. Pero entonces, la otra cosa que quería apuntando es justamente eso, ¿no? O sea, sí hacer mucho énfasis, pues, que amor y odio están de la mano, pues, ¿no? Y van a estar apareciendo ahí, como ya lo mencionaba, uno como una fuerza que empuja a la fusión, pues, con el otro, y que, en efecto, de ser un amor puro, sería sumamente destructivo, por lo que ya mencionaron, pues, ¿no? Porque se acaba con la diferencia, se aniquila al otro, es como devorarme al otro, pues, ¿no? Incorporarlo a mí. Sí, es que pensemos, cómo llegan las personas cuando se siente el odio intenso, ¿no? O cuando escuchamos una canción de esos que declaran el odio abiertamente, ¿no? Que te dan ganas de estar dolido. Sí, y pensemos como, ¿qué pasa? Pues, o sea, cuando estás expresando ese odio tan intenso, ¿no? Y qué se siente cuando lo estás, sintiendo, ¿no? Hacia la otra persona o hacia el vínculo. Es decir, es que odio qué, ¿no? O sea, odio el que no me completaste. Odio Que no que, me quisiste. odio que no satisfaciste mi unión completa. Odio que no es este amor idealizado. Odio cuando puedo ver que tu deseo es un deseo inalcanzable, pues. Claro. Sí. A ver, es que yo necesito barajear esto más despacio. Lo necesito. Sí, bueno, creo que también ocupas también un mojito. Sírveme. No, a ver. Creo que, o sea, que en un primer momento, para poder vivir, necesitamos construirnos una forma de vivir. O sea, una identidad, un yo, como la gente lo quiera llamar. O sea, necesitamos como construir algo. Sí. Y a partir de eso, que, bueno, no me acuerdo si lo dije esta vez o la vez pasada, no sé. Ya no sé nada de mí. Pero, o sea, a partir de esto sabemos como qué es lo que nos causa placer y qué es lo que nos causa displacer. Es como, yo soy esto y a mí, a yo le gusta esto y le disgusta esto. Yo amo esto, yo odio esto. Y ahí está como el yo y el no yo. Sí. O sea, como yo y el resto del mundo y el resto de los mortales que no son yo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pero bueno, no sé si quieres o más bien que pueda ahí como yo justamente hacer una intervención con eso, porque creo Sí. que es a enfatizar el yo ahí, ¿no? O sea, cuando yo me estoy vinculando con otro, en última instancia lo que quisiera es que ese otro fuera un yo, ¿no? O sea, Exacto. Ay, sí, para eso iba. Chico, tú y yo somos uno mismo. Uy, peligroso. Qué peligroso, Hablando de- qué peligroso. Uy, uy, uy. peligroso. No, no es cierto. O sea, creo que es como una trampa de o sea, como una ilusión de lo que somos, que queremos que todo lo que existe responda como a eso. O sea, queremos que todo sea como queremos que sea. O sea, queremos que las personas que queremos sean como queremos, que nos quieran de la manera en la que queremos, que, o sea, no soportamos que a la gente le guste cosas que a nosotros no nos gustan y tratamos como dejar de eso a un lado, o sea, como fingir que no existe la diferencia porque se vive justamente como una amenaza, o sea, Sí. como si no soy yo, entonces tiene que ser otra cosa y esa otra cosa me va a destruir. O sea, porque se vive como en una lógica de o tú o yo. Sí, Y así, pero ahí surge la agresividad. también para que evidentemente se perciba que el otro es
como muy destructivo, eso tiene que venir desde la propia percepción de nuestros impulsos agresivos como Claro. destructivos, ¿sí? Claro. Eso es una proyección de odio porque, Claro. porque nosotros somos incapaces de sostener o hemos sido incapaces de sostener que existen en nosotros ciertos impulsos agresivos, Ujú. ¿sí? Y entonces esa se vuelve como, no lo puedo sostener o lo considero, ¿sí? Que si lo suelto, que si lo emano hacia el otro va a ser sumamente destructivo y va a ser algo que va a destruir mi vínculo y entonces no lo puedo sacar, pero también lo proyecto. Sí. Creo que en la clínica se ve un excesivo mecanismo de proyección Sí, y de decisión, sí, totalmente. en esta parte como de lo que no puedo soportar, se lo proyecto al otro, pero que al final viene siendo mío, es algo que no puedo sostener Sí. desde mí mismo, ¿no? Desde Ese mi es mundo un- interior. Es un mecanismo como tan primario. Te doy la palabra, Oscar, Sí. que querías hablar, pero nada más. Y a lo hago mejor ahorita lo esta traducimos para que las demás personas Sí. nos entiendan. Sí, quiero intentar hacer eso justamente, porque creo que precisamente pues ya decía Diana, ¿no? El odio es primero, ¿no? Como experiencia sensorial que en última instancia se va a traducir a una pasión, y por lo tanto es algo que es tan insoportable que hay un mecanismo fundamental precisamente que intenta pues defenderse de eso, de nuestras propias experiencias o nuestra propia experiencia pasional de querer destruir eso que me quiere aniquilar, que interpreto que me quiere aniquilar, pues. O sea, creo que esta parte es fundamental porque ese esfuerzo por querer defenderme constantemente de eso va a, pues, darle un lugar a la contraparte que va a ser el amor también. O sea, Sí. creo que en última instancia el amor viene a tapar el odio. Si el odio es primero, el amor llega también a taponear o a enmascarar, Ujú. digamos, el odio, ¿no? Pero adelante, Dios. Yo estaba pensando en de dónde viene esta cuestión de no soportar que yo también puedo odiar. Y pues como la respuesta típica de todo psicólogo, ¿no? Pues la educación desde los padres. O sea, odiar está mal visto. Odiar es como de gente grosera, es como de gente... No. Usted no puedes odiar, no te permites odiar. Decías que podemos hablar como también de experiencias personales, ¿no? Entonces, me recordaste a mi mamá. O sea, no hace mucho. Chin, estás con una psicoanalista. Sí, claro. Yo soy Acuéstate. consciente. Pero no estamos en sesión, Mariana. Entonces, Importante. yo me libré. Justo, o sea, he tenido como muchas ocasiones en las cuales yo he expresado como una furia, un odio, es que esto me molesta demasiado de cierta persona. Y noto en mi madre esta necesidad como de luego maquillar, de luego matizar. No se permite sentir, no se permite llegar como al extremo de, es que esta persona, lo malo es esto, porque luego tiene que llegar al otro extremo. Bueno, pero también tiene esto y esto y esto y esto. Bueno, es como, permítete sentir, permítete. Creo que también se nos ha educado en que experimentar el odio también nos aleja de ser nosotros mismos. Sí. Porque hay incluso gente que expresa como que no, es que no era yo. No era yo. Es que no, cuando yo dije eso, cuando yo tuve ese episodio de arranque, no era yo. Chinga. ¿No eras tú? Pero creo que estás hablando de la culpa que acompaña las expresiones del odio, Ujú. ¿no? Sí. O sea, si hay historias, o sea, donde justamente las experiencias de malestar, de rechazo, o donde se ha incrementado como bastante la sensibilidad de malestar y de dolor, puede surgir también una culpa muy persecutoria, ¿no? Sí. Y que en última instancia la culpa no es más que una forma también de depositar el odio sobre uno mismo. O sea, al final la culpa no es más que esta voz interiorizada que arremete contra uno de una forma impresionante, pues, ¿no? O sea, a mí me encanta luego también lo que dice Freud en algunos textos, ¿no? De que pues el super yo va a ser tan cruel como se fue como se fue de cruel, o sea, según la crueldad que haya sido tratado cuando era niño, ¿no? Y creo que esa parte es como también necesaria de reconocer. Creo que lo que decías también, Oscar, me pareció como importante porque sí, o sea, cuando vemos que el odio tiene como esta fuerza que implicaría pues aniquilar lo que no me resulta soportable del otro, pues creo que la cultura, en sí la cultura humana, pues tiene esa función, pues, ¿no? De permitir, pues, hacer algo con esa pasión que, pues, en primera instancia
ha estado ahí desde siempre, ¿no? Y que precisamente implicará la educación como una forma de civilizarnos, pues de enseñarnos qué hacer con eso. Pero creo yo, con lo que estamos diciendo, es que pues es una cultura que busque prohibir, ¿no? Y legalizar el odio, pues lo que hace pues es que pues lo taponea de una forma que pues no tiene un lugar, pues, o sea, y al no tener un lugar pues se potencializa, se vuelve algo todavía mucho más difícil de acomodar, ¿no? Yo siento que la cultura ha ido creciendo como en ese sentido, o sea, como tratando de disminuir la destrucción que está ahí como inherente al ser humano. Pero, o sea, pienso, es que ahorita que te escuchaba, Oscar, pensaba en la religión, o sea, como esas personas que dicen como no era yo, después van a la iglesia y se rezan 4 confiesan. Padres Nuestros y ya, o sea, ya perdonados por sentir odio. Y realmente es como, ni siquiera tenemos que quedarnos en lo humano, o sea, incluso como animales, o sea, mucho, mucho antes de que fuéramos lo que somos ahora, estaba como esta cuestión de la presa y el depredador, o sea, está la huida, el ataque, o sea, son cosas que están ahí presentes como una forma de vínculo, o sea, antes de que existieran las palabras, antes de que existieran otros modos de vincularse, estaba como eso, o sea, nos vinculábamos con el otro para atacarlo, para destruirlo, para comérnoslo. Bueno, yo no soy un animal, ¿verdad? Soné Pero como muy como caníbal, como pero o ser sea, vivo, ¿no? sí, o sea, Como los ser vivo. animales, o sea, su interacción con otros animales generalmente tienen que ver o para aliarse o sea, como para recibir algo a cambio que los beneficie, o para destruirlos, para comerlos, o para destruirlos para que no los destruyan. Sí. Entonces es como algo que está muy, muy primario, o sea, algo que es como parte de, no sé si se puede hablar de naturaleza, porque la naturaleza es un concepto ahí como muy abstracto, pero es como, ¿por qué venimos ahora a querer negar eso? O sea, como, ¿por qué queremos hacer como si no existiera, como si estuviera mal, como tratar de darle un sentido, cuando realmente es algo que no tiene sentido? O sea, es algo que está y que, o sea, pues vamos viendo. Ujú. Yo creo que precisamente eso es algo que ha sido la labor que el universo simbólico se ha encargado de eh, elaborar. O sea, el hecho de que en efecto, pues estos impulsos naturales quedan cortados cuando somos introducidos al lenguaje, y por lo tanto desde el lenguaje intentamos hacer algo con eso que está ahí como tan primario, que en última instancia es lo que pues lleva a que el odio tenga las formas que tiene en la actualidad en la cultura humana, ¿no? O sea, pues sí, o sea, creo que como algo, si hay algún resto de lo natural, que es lo que acabas de describir, pues eso termina siendo algo que es tan difícil de simbolizar que va a tomar formas muy humanas dentro de lo que es el vínculo humano, o sea, el vínculo de las formas en las que nos estamos relacionando. ¿Y a qué me refiero particularmente? Pues, por ejemplo, tengo una relación de pareja a quien amo, y como amo a esa persona, pues ya lo decía, ¿no? Pues voy a querer fusionarme con ella. La fuerza me va a querer llevar a fusionarme con ella. Y creo que desde ahí, pues es esta sensación de querer estar, como decías, ¿no? O sea, sin ningún átomo de distancia, o sea, así de unido. Pero que en última instancia eso es una imposibilidad, y que para empezar me va a llevar a encontrarme tarde que temprano con esa imposibilidad. Y ahí donde aparece esa imposibilidad es donde va a surgir esa sensación de desagrado, exactamente el odio, pues, ¿no? Esas 10 cosas que odio de ti, ¿no? Ajá. Claro. Creo que todos nos hemos encontrado en algún punto donde vemos que ahí donde encuentro eso que me choca de ti, porque, como decías, no me completa, porque resulta que no es el ideal que yo pensaba, pues ahí es donde aparece justamente, ¿no? El odio. Pero bueno, creo que aquí nos fuimos un montón con esta primera pregunta. Ya apenas la primera pregunta. Ah, faltan más. Faltan más. Queda Y sin embargo, ya íbamos como introduciendo con lo que decías de la cultura, Sí. justamente la segunda pregunta, que tiene que ver con qué nos pueden decir respecto a, pues, qué observan de cómo lidiamos con el odio en la cultura y en la clínica. Adelante, sí, Oscar. Yo tengo aguantándome desde que Diana mencionó la primera vez el grupo tema firme. Bueno, ahorita vamos para el grupo firme. Perdón. Pero desde la primera vez que mencionaste legalicemos el odio, y no sé por qué me vino el concepto cultura de la cancelación, que está tan de moda y que aparte como que ya medio vienen coqueteando con el concepto ustedes dos, ya están mencionándolo. Mm.
Yo creo que la cultura de la cancelación es una manera no de legalizar el odio, sino como medio de domesticarlo o institucionalizarlo. Me parecen artificiales, pero me parecen formas como muy prefabricadas de decirle a la gente qué odiar y cómo odiar. Ujú. Y siempre además tiene fórmulas. Es un asunto como de fórmulas. O sea, es Está que, buenísimo. que aparezca una figura pública que haga algo políticamente incorrecto, que diga algo políticamente incorrecto, que pueda tener que ver con transfobia, que pueda tener que ver con lo que tú quieras. O sea, lo que sea. El personaje de moda es Amber Heard, ¿no? Ajá. Y el angelito es Johnny Depp y Amber Heard es la demonio de la vida. Es con la maldita, la La desgraciada, perra. ¿no? Alguien sobre quien sí, depositar el sí. odio común, ¿no? Sí, y la semana pasada era Yada, la Ah, esposa ya, de. ajá, Sí, ya, sí. y la semana que entra vendrá alguien más. Sí, Entonces, ¿Qué el- vas a hacer tú? la cultura de la cancelación a mí me parece una manera muy chafa de odiar a nivel social. Me parece como que la gente que se sube a ese tren reflexiona poco sobre lo que está odiando y realmente no siente. No creo que realmente esa gente sienta en concordancia con lo que verdaderamente siente. Entonces, por empezar a contestar esta pregunta, yo creo que una cosa que nos tenemos que preguntar es ¿por qué estamos en esta vorágine de como una calendarización del odio? Calendarización. Ujú. De ahora toca odiar a Yada Pinkett, la siguiente semana a Amber Heard, la siguiente semana quien toque. Ujú. Quien Y- haga algo, como dijiste, políticamente Quien haga lo incorrecto. políticamente- Exactamente. Y además, si yo tengo un posicionamiento político, religioso, lo que tú quieras, tengo otro conjunto de cosas que ya puedo odiar de manera cotidiana. Yo me autoconsidero prianista, entonces tengo un conjunto de cosas relacionadas para odiar a los chairos. Si yo me Ujú. considero chairo, yo tengo que odiar al PRI y al PAN y a todo Ujú. lo que tenga que ver con. Sí. Y así con un montón de cosas. O sea, tenemos como estas dos posturas. Una, la cultura de la cancelación que tiene que ver con modas, que tiene que ver con trenes del mame, bla, 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 bla. Y por otro lado, como un posicionamiento de roles. Yo soy de PRI, PAN, PRD, yo soy Morena, yo soy católico, yo soy ateo, yo soy Chivas, yo soy América, lo que sea. Ujú. Y entonces tengo un opuesto al cual tengo que odiar. Sí. Y surgen maneras muy, muy extremas de odiar. En cuanto me invitaste aquí, lo primero que se me vino a la mente con odio y desde lo colectivo fue el tema del estadio de la corregidora, ¿no? O sea, Claro, ahí es está. esta necesidad de liquidar al otro, llevada a lo colectivo, atraviesa como por una postura de si yo veo que el otro también destruye o aniquila de una manera como más extrema, que no lo haría en solitario, que no lo haría por cuenta propia, entonces yo tengo como una especie de pase Ujú. para aumentar, ¿no? La Yo autorización ahí. ya veo que el otro güey con el que también estoy golpeando a gente del equipo contrario, ya, no sé, ya le fracturó una costilla al otro, pues entonces yo lo encuero Ujú. y sigo golpeándolo, ¿no? Y como yo ya encueré a alguien, ya van a seguir encuerando más gente y Sí. seguir golpeando. Es como, Sí. ¿y en qué punto se acaba? Claro, y creo que esa es la cuestión, ¿no? O sea, ¿en qué punto va a llegar el límite cuando las masas se comportan de una manera, como ya lo decía Freud incluso, ¿no? Justamente en psicología de las Psicología masas, de las ajá. masas. Sí, o sea, donde precisamente ahí viene una identificación y en donde, pues sí, en la masa hacemos cosas que no haríamos en lo individual. Exactamente. Exactamente. Y donde se pone muy en juego eso que dices, ¿no? O sea, tanto el ejemplo de la cancelación, de la cultura de la cancelación, como lo sucedido en el estadio de Querétaro, pues son formas en las que justamente las masas permiten hacer del odio, pues una forma de vinculación, o sea, de hacer grupo Ujú. y hacer grupo para poner, Para aniquilar. aniquilar al otro, pues. Ujú. Si quieran comentar algo de esto, de Mariana. Ay, es que yo estoy tratando de aterrizar como lo que estoy pensando, pero no sé Mariana. qué estoy O sea, pero pensando. habla justamente de, bueno, no sé si me va a salir del tema un poco, pero de que justo como necesitamos una vía de expresión para el odio, ¿no? O sea, es algo como, yo creo que finalmente necesario para todos los seres humanos, ¿no? Sí. Claro, las formas en las que se conjuga en expresiones sociales
con la psicología de las masas o con la masividad o con los discursos sociales, bueno, sí, pero creo que al final de cuentas habla como de la necesidad que tenemos por estas vías. Yo estaba Ujú. pensando en que, bueno, que lo que comentaba Oscar, evidentemente, son situaciones que las tenemos muy presentes porque son extremas, porque cruzan los límites, porque son masivas, porque nos llegan, pero también hay muchas vías en las que pues siempre el ser humano ha encontrado formas de expresar Sí. tanto la agresividad como el odio, como todo lo que finalmente llevamos dentro, o sea, una forma como de sublimarlo también, y hay formas socialmente construidas, socialmente mucho más aceptadas, y hay formas mucho más destructivas. A lo mejor no me corresponde como decir que es bueno, si es algo es mejor o peor, no lo sé, pero Ujú. hay incluso, o sea, fijémonos en ciertas hasta nuestras profesiones, ¿no? Sí. O en nuestras conductas hasta sociales más pequeñas, pues en nuestro mínimo círculo íntimo, ¿no? Como Ujú. hay muchas expresiones de agresión y odio Ujú. dentro de eso, ¿no? Sí, 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 creo que ahí es muy importante hacer énfasis en lo que tú decías, Mariana, porque es como, sí, o sea, el odio, por lo tanto, si es algo tan humano que está ahí y que aparte empuja, o sea, está pulsando justamente, ¿no? Es algo muy posicional que está empujando a ser expresado, a ser externado, a ser puesto hacia afuera, pues claro que en la cultura tiene que haber formas en las que se manifiesta. Y por eso sí que creo que es importante sí hablar de, históricamente ha habido diferentes formas. Y creo que las formas actuales, que son pues parte de lo que ha escrito Oscar, pues son formas donde lo virtual da un lugar. Por ejemplo, hablando de la cultura de cancelación, lo virtual es un lugar, precisamente un campo de batalla, ¿no? O sea, totalmente visible, ahí donde aparece un espacio, o sea, un espacio que podrá ser, o sea, en el que todos estamos, porque pues todos tenemos redes sociales, y que precisamente, pues al ser un avatar que creamos ahí, pues vamos a disponer de, pues, interacciones con otros, desde cierto anonimato, o sea, detrás de una pantalla, y ahí vamos a echar a andar, pues, justamente esto pulsional, pues, no es pasional. Pero bueno, ahora es el escenario virtual, lo puedes ver incluso hasta lo que decía Oscar, bueno, el escenario donde las corrientes psicológicas se contraponen, Ujú, ujú. o sea, hay infinidad de ejemplos, o sea, Sí, los abogados que se contraponen contra El cine contra otros, el o penal, sea, contra el fiscal. exactamente, el que va manejando que se contrapone, hay muchas vías, sí. pues yo creo que finalmente, este no sé, pienso finalmente siempre como aterrizo en las personas que llegan al consultorio, digo, ¿cómo llegan? Pues llegan analizando las formas de expresión que han encontrado para su malestar y sus propios sentimientos de agresión y de odio, ¿no? Ujú, Sí. ujú. ¿Cuáles han sido las más costosas también para sí mismos y para otros? Sí. Sí. Creo que el fin de la psicoterapia es encontrar formas que sean menos costosas, ¿sí? Para estos sentimientos que hemos ido encontrando diferentes mecanismos para no sostenerlos internamente, Sí. ¿sí? Y creo que hay formas también socialmente en que se pueden encontrar, ¿sí? Y que pueden a lo mejor ser espacios en donde finalmente se exprese Sí. este odio o estas sensaciones, ¿sí? Incluso hasta en el mismo lugar del consultorio Sí, también, claro, por supuesto. ¿Por qué ¿sí? se pone en juego también eso Sí, como, claro. como Yo transferencia, siempre he ¿no? dicho que una psicoterapia en donde se trate de puro amor y Amor. dulzura, pues nunca encontrará un fin Yo creo que saludable. Sí. bueno, es que estoy pensando como en dos cosas y como que mi cabeza está así como, como Dale. pensando Por mucho. pisos. Em, o sea, por un lado pienso en esto que dices, como encontrar las formas propias. O sea, creo que es algo que se trata de... O sea, nadie puede venir a decirte en qué circunstancias sentir odio, de qué manera sentir odio. O sea, al final de cuentas, es tú tienes que encontrar la manera, o sea, como no sé si sea algo que desilusione, no sé si sea algo como porque es como de, ¿y entonces qué hago? O sea, ¿qué hago con esto que siento? Pero cada persona tiene que aprender a hacer algo con eso. Y,
Y también pensaba, o sea, como aparte o sea, ya propiamente en la cultura, en que siento que la cultura en este momento como que está dando apertura a manifestaciones que a lo mejor antes no se tenían. O sea, por ejemplo, en el feminismo, que también ahorita está así como súper a flor de piel, es como si hubiera un discurso social ahorita en este momento en donde es como no te sometas, o sea, lucha, Sí. manifiéstate, no te, pues sí, o sea, como date un lugar, o sea, darle un lugar pues algo que está pasando, a lo que estás sintiendo. Claro. A ti como persona. Claro. Exactamente. Y sobre todo porque, y eso es bien interesante, porque al final de cuentas como una lucha social, ¿no? De las mujeres a partir de haber sido objetos de odio o de estar siendo objetos de odio, de manifestaciones de odio, pues de hombres en el colectivo, pues, ¿no? O sea, finalmente creo que lo interesante de esto es que, pues, la lucha feminista responde también a una de las formas de manifestación del odio que ha sido puesta justamente sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? En última instancia. Y eso es muy interesante, o sea, porque creo que, no sé, o sea, al final se requiere también de ver que siempre que exista como un esfuerzo por someter al otro, también en algún punto, tanto en lo individual, en las relaciones íntimas, como en lo social, va a haber un punto de resistencia, ¿no? Donde llega un basta, ¿no? Y donde también la expresión requiere de cierta agresividad, o sea, de poner en uso esa agresividad que pues también va muy ligada con la parte pues pasional que nos forma o que deviene de ese odio también. No sé si me explico con la idea, pues. Sí, pero siento que es como algo muy complejo, o sea, que de verdad no es como algo que pueda decirse de una forma sencilla, porque, o sea, por un lado es como, ok, o sea, lucha, manifiéstate, no te dejes someter, o sea, como date un lugar y como todo esto. Pero por otro lado, es como siento que en esa lucha o en esa manifestación se puede caer como en el otro polo de la agresividad, o sea, como ahora yo te destruyo a ti, o sea, Claro. como en el racismo o en el feminismo o en todos los sismos que haya, o sea, es como, creo que se puede caer como en un resentimiento, como de, o sea, como de, ay, es que tú me hiciste esto, entonces yo te voy a destruir a ti, y tampoco se trata de eso, o sea, porque creo que ese es el problema también con algunos feminismos, porque no es solo un feminismo, que es como ir en contra del hombre. O sea, yo me acuerdo que una vez escuché una cosa que dije que está diciendo esta señora, que decía que, como que era una maestra de sociología, que le decía a sus alumnas, ¿ustedes cómo se pueden decir feministas si tienen relaciones sexuales con hombres? O sea, si verdaderamente fueran feministas, o sea, no necesitarían al hombre para nada. Y es como, güey, o sea, chica, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Tampoco se trata como de todo o nada. O sea, es una cuestión de buscar puntos intermedios. Claro. O sea, obviamente no es como de desaparecer, de que la mujer no valga. O sea, obviamente tiene un papel, pero eso no implica que el hombre no lo tenga. O sea, o sea, ahí está también como esta cuestión de la diferencia. Y justamente lo que pensaba mientras que te escuchaba era, pues que en última instancia el odio, las manifestaciones más destructivas del odio van a tener que ver pues con los narcisismos. O sea, ahí donde se ponen en juego estas polaridades de todo o nada, ¿no? Pues justamente lo que se está poniendo en juego es pues una imagen narcisista la que está ahí de por medio, ¿no? Que finalmente lo que hace es pues no tolerar la diferencia, no tolerar el que piensa diferente, no tolerar lo que está siendo opuesto incluso, o viviéndose como opuesto a lo que yo me considero para mí, ¿no? Lo que considero propio, lo que considero mío, lo que considero yo, pues. Y creo que es eso, o sea, ir visibilizando que también yo creo que en la actualidad hay una muy, muy fuerte lucha narcisista en el mundo, o sea, tanto en los vínculos individuales como globalmente, pues, ¿no? O sea, los narcisismos están sumamente exacerbados por muchos discursos sociales que están operando, ¿no? El capitalismo, ¿no? El consumismo, el discurso del amor propio, que individualiza mucho la experiencia. Sí, que individualiza muchísimo lo que es la forma de vincularse, pues, ¿no? O sea, donde lo que va a valer es yo, justamente, pues. Y creo que esa es la parte necesaria de voltear a ver, o sea, ahí donde exista una potencialización de los narcisismos y de la individualidad, el otro y el vínculo, o sea, el lazo,
pues, se debilita, ¿no? Se deja de ser tolerable, deja de ser algo con lo que yo quiera e incluso deseable para conectar con ello, pues, ¿no? Yo ahorita estaba pensando, perdón, trataré de ser breve. No se me ha ocurrido, pero creo que un motor o un elemento que también está ahí en la fórmula del odio actual, el odio a nivel colectivo, es el morbo. Porque al escuchar hablar a Diana sobre los feminismos en plural, pienso en que la verdad es que la mayoría de las expresiones feministas que yo conozco no apuntan a esta destrucción. O sea, no son más las feministas que yo ubico, que apuntan a la destrucción del hombre, la imposición de la mujer por encima de, pero ¿por qué le damos tanto espacio a estos discursos que no son mayoría, pero que son tan escándalos, tan fuertes? Y pasaba algo parecido cuando la crónica post del tema del estadio, ¿no? Ajá. Me tocó escuchar a mucho reportero, mucho analista deportivo decir, es que esos no son fanáticos, esos son otras cosas. Y es como, a ver, espera, que sí son fanáticos, son producto del sistema en el que pues tú también estás como partícipe, tú que tienes un micrófono, como el que tiene el balón, como el que pone el dinero, como el que le paga a los jugadores, como el que va y se toma una chela y se come una torta y hace una porra. Todo, o sea, está dentro de ese sistema, no es una cosa como extraña. El problema está en que forma parte de un sistema que también tiene sus asegúnes. O sea, si el fútbol no diera lugar a formas específicas de fanatismo extremo, radical, que odia, que destruye, pues no aparecería lo que aparece. Y en este caso, en el tema de la relación entre el hombre y la mujer, pues también hay esos lugares para estos radicalismos. Casos como, pues esta semana también explotó, ¿no? El tema de las Ocupa en Ciudad de México. Ujú. Es que existen y también son formas de feminismo, pero no son mayoritarios. Ujú. Entonces también, acá la cuestión está en que nos da hueva, nos da tedio, no nos gusta buscar los matices. Somos de radicales, o sea, somos de buscar los blancos o los negros, la nota roja, el Ujú, titular. ujú. Y creo que, o sea, el gran desafío es justamente encontrar los matices. O sea, porque si vemos que los narcisismos apuntan justamente a lo todo o nada, a los Sí. absolutos, el reto para vincularnos con el otro es pues ver que hay una gran diversidad dentro de ello Sí. que permitirá pues sí conciliar con esa diferencia de alguna forma, ¿no? Creo que eso es bien necesario de irlo vislumbrando y también es un gran reto porque no es nada sencillo, pues no se requiere pues también de reflexionar sobre nuestras propias posiciones en nuestra vida, en nuestros vínculos, y eso no es nada sencillo tampoco, pues, ¿no? O sea, esta posición autocrítica que me permite decir, híjole, Por eso hay que ir a psicoterapia. exactamente. Y esto ya permite conectar. Exacto, para eso mismo hay que ir a terapia. Sí, claro. Pase a gol. Justamente. Claro. A final de cuentas, pues bueno, creo que lo que ha dicho Mariana permitirá ir conectando con el tercer punto y ya es este mito que hay como muy extendido en la cultura. En algunas personas, pues, ¿no? Que precisamente, pues no van a psicoterapia porque no creen en los psicólogos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Pero Hablando de creo odio, que ¿verdad? ya justamente lo estabas anunciando un poco con lo que estabas diciendo, ¿no? En estos discursos como en donde se ve como una idealización también pues ya justamente también a la salud mental, a los estados de bienestar, Ujú. no sé, como a lo restringido que ya tenemos los espacios sociales para poder expresar nuestro malestar, Ujú. ¿sí? De maneras quizá, no me gusta la palabra saludable, pero bueno, sí, de una manera, pues sí, que nos genere cierto bienestar, pues, Constructiva, ¿no? sí, Ujú. con los menores costos posibles, no Más lo sé. adaptable. Y creo que al final de cuentas, mucho del discurso que se promueve, incluso en las redes sociales, lo que decíamos, lo que decía Oscar también, cómo vemos muy apuntalado pues a
a estas formas como muy idealizadas o muy polarizadas, como que refuerzan estos polos en donde no hay mediación, en donde no hay una situación como de posibilidad ante darle lugar también a los malestares, ¿no? Claro. A la insatisfacción, al dolor, etcétera. Yo pienso que, o bueno, también enlazándolo un poco con el tema del odio, esta pregunta, que justamente está como esta idealización de a mí como persona o a cualquiera como persona, me gustaría que el mundo fuera, o sea, de color de rosa, hojuelas sobre miel o miel sobre hojuelas. ¿Cómo va? Y es como justamente una forma de negar que hay algo que escapa de lo que para nosotros es placentero. O sea, es una forma de negar que hay algo que está mal, que hay algo que no está funcionando, que hay algo que nos está causando dolor, que nos está causando insatisfacción. Entonces siento como que en este intento de negar y de pensar que todo es bonito, está como de no. O sea, los psicólogos, adiós, porque justamente los psicólogos son una figura que implican como, o sea, que son como un espejo de algo que está mal. O sea, porque también se tiene como este método de que solo se va al psicólogo cuando estás loco, cuando estás mal o cuando ya estás así como ya para morirte. Y es como, pues realmente no. O sea, la verdad es que no. Y pues no sé qué piensa esa persona, no somos unicornios. Claro. Es lo que estaba pensando, o sea, no somos seres de fantasía. Exacto. Pero aparte también me gusta discutir este mito desde el punto de vista de, o sea, güey, tampoco somos religión. Ajá. O sea, a ver, no todo en la psicología aspira a ser ciencia y eso está bien, pero tampoco significa que las conclusiones, las afirmaciones, las conceptualizaciones, los hallazgos de la psicología estén al nivel de los dogmas. Sí. No, me parece que no es la misma discusión. Yo tuve amigos en la prepa que me llegaron a decir cuando yo estaba ya empezando a los primeros semestres de la carrera, es que yo no creo en los psicólogos. Es como, hola. Pues es que no es como equiparar la psicoterapia como con el confesionario. Más o menos, ¿no? Sí. Es como, no, si yo no creo en Dios, pues ¿para qué me paro en un confesionario? Sí, güey, pero esta es una discusión diferente. O sea, esto tiene que ver como con tu funcionalidad, tu bienestar contigo mismo, tu autoaceptación, tu autoconceptualización, tus deseos de reescribir tu historia. Y si tú no crees en eso... Sí. ¿Qué onda? Sí. Yo hoy, ahorita que los escucho, voy pensando como en dos líneas posibles de donde esta idea se sostiene. Y una es, sí, o sea, desde esta concepción en donde el psicólogo se concebiría como una profesión moralizante, ¿no? Que entonces lo que dice el psicólogo tendría que, o sea, que vas al psicólogo para que te diga qué hacer y qué no hacer, qué está bien y qué está mal, y entonces no crees en lo que él te puede decir, no crees que te pueda funcionar. Y por otra vía, bueno. sí. Y por otro lado, la vía de que, pues que también ha habido gente, pues por supuesto, va a psicoterapia y va con un mal psicoterapeuta, ¿no? Sí. O sea, con un mal psicoterapeuta. O sea, con alguien que no está ejerciendo la psicoterapia de una manera ética y de una manera, pues, en donde pueda realmente ofrecer un espacio de hacer algo con el sufrimiento de la persona. Y que, por supuesto, va y la experiencia, pues, no es gratificante, no ve resultado, y entonces, pues, dice, no, o sea, no me funcionó y no creo en el psicólogo. Y, pues, es que eso también es algo como bien interesante porque, o sea, ¿quién te enseña a ser psicólogo? O sea, como ¿quién dice cómo ser psicólogo? ¿Quién es un buen psicólogo? ¿En qué circunstancias? O sea, es como... No lo sé, o sea, no lo sé, de verdad no lo sé, pero creo que sí es como una cuestión ética, o sea, como de, no sé, o sea, de no meterte con la persona, como de, yo siento que nosotros como psicólogos, psicoanalistas o lo que sea, no somos quien... Bueno, es que ya me estoy metiendo también en otro mito, pero es como, o sea, nosotros no somos quien para decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. O sea, al final de cuentas es algo que las personas van construyendo y desde ahí también está como no creer en los psicólogos. O sea, es que obviamente en una lógica o sea, de cómo alguien me va a decir qué hacer, pues no, o sea, ¿cómo alguien te va a decir qué hacer? O sea, obviamente no se trata de eso.
Y creo que regresa un poco como a lo que decía al principio, o sea, el psicólogo solo te da ahí como esa vela para entrar a ese luz a ese cuarto en la oscuridad, pero el psicólogo no hace nada, o sea, el psicólogo no de que no haga nada, como que sea inútil y no vayan a psicólogos, o sea, sí vayan, por favor, vayan a terapia, pero no es como que sea un dios, o sea, desidealicen a los psicólogos, o sea, los psicólogos solo tienen como pues ciertas herramientas para identificar lo que es humano. Ujú. Y es lo que hacen, o sea, como ahí abrirse para que lo humano aparezca y poder decir, ahí está tu humanidad, o sea, Ajá. ahí está lo que estás sintiendo, ahí ¿Qué vas a están hacer tus con eso? pasiones, ahí están tus dolores. ¿Qué vas a hacer con eso? Ujú. Sí, claro. Tienes que, yo pienso que esta metáfora de la luz, la vela, la linterna, lo que tú quieras, es muy, muy buena. O sea, una cosa es tener una linterna y otra cosa es tener un mapa y una brújula. No lo tenemos. Ujú. O sea, eso implicaría saber lo que al otro le conviene. Claro. Y pues, no. Y Igual el psicólogo está igual de perdido en su propia vida sí. con muchas cosas. Obviamente, o sea, somos humanos. Ay, Sí, claro. ¿no? Sí. Humanos, chicos, somos humanos. Pero también la naturaleza humana está muy en este rollo de, güey, pues lo mío no lo puedo ver con la misma claridad que lo del otro. Ajá. Sí, Entonces, bueno, sí, claro. ¿tú No quieres sé. decir algo, Miriam? Sergio. No. Ay, no, ya. Me Es que tú como desconectó. que te Sí, creo te que horrorizaste tenía, ahí. quería decir algo, pero ahorita lo digo. Creo que sí, o sea, en última instancia, la necesidad de que como... Es que creo que es algo que ha salido en varios episodios y qué bueno que siga saliendo en los episodios porque el hecho de que el psicólogo, o sea, deje de ser colocado en la cultura como alguien que tendría que ser perfecto, ¿no? Que tendría que ser como alguien que dé soluciones, porque entonces, como él es psicólogo, ya estudió, ya se formó en todo esto, pues ya tiene una vida arreglada, y entonces de su vida arreglada, él va a arreglar la tuya. No funciona así, o sea, en serio, no funciona así, no es así. Yo creo que el psicólogo, el terapeuta, pues, hablando de la persona del terapeuta, o sea, en esta cuestión que enlazábamos como del amor y el odio, es la persona que puede, a través de su trabajo personal también, Ajá. tener la capacidad o tiene ciertas habilidades para sostener las mismas manifestaciones o expresiones agresivas de los pacientes, Ujú. sí, para poderles dar un lugar. Sí. Sí, creo que eso habla de una psicoterapia y de un terapeuta, quien Sí. es capaz también de dar espacio y dar lugar a las expresiones de agresión del paciente. Ujú. Sí. Sí. Y quien ha podido trabajar con sus propias expresiones agresivas es quien puede darles lugar. Ujú. Sí. Quien como terapeuta no ha trabajado con eso, no va a entrarle a eso. Exactamente. Porque va a hacer proyecciones de miedo, de terror, lo mismo que sucede en nuestros vínculos. Sí. Sí, entonces evidentemente, para mí un lugar psicoterapéutico es un lugar que da espacio y sostenimiento, ¿sí? Para esas mismas expresiones de agresión, de dolor, Padrísimo. de duelo, de odio, Ujú. ¿sí? Claro. Y quien puede transitar, me salté la palabra, quien puede transitar hacia el duelo también, porque Claro. siempre es un proceso de duelo también. Yo Claro. ahorita que te escucho, o sea, pienso en general como en la vida. Algo que he descubierto es que, o sea, que una vez que te metes a la psicología no hay marcha atrás. Y es algo como que le digo a varias personas como que están metidas como en esta área o personas que se acaban de meter que me dicen como es que yo antes no pensaba en estas cosas. Y es como no, o sea, de verdad, cuando empiezas a voltear, o sea, cuando hay un interés en la psicología, o sea en la carrera, o sea, yendo a terapia, análisis, a lo que sea. O sea, cuando volteas a ver, implica como un movimiento o sea, como que regresa a ti. O sea, es empezar a darte cuenta que hay algo ahí y que está en ti y preguntarte sobre eso. Y una vez que te preguntas sobre eso, es como, o sea, lo siento, pero tu vida ya no va a tener sentido nunca jamás en la vida porque vas a preguntarte cosas muy dolorosas, vas a preguntarte cosas muy importantes, te vas a cuestionar, o sea, por qué existes de la manera que existes. Y eso es algo que justamente los psicólogos lo tienen por el hecho de haber estudiado, porque ya se metieron en eso, o sea, ellos ya
ya saben, es como, pues sí, como si se dieran cuenta que existe algo, que existe una persona, que existe como la subjetividad. Y creo que entrar o ir con un psicólogo es como entrar a ese mundo, o sea, es una Ujú. manera de entrar a ese mundo. Sí, sí. Y bueno, ahorita que te escuchaba nada más como para cerrar mi idea que estaba pensando, creo que también uno va a psicoterapia también como para poderse dar cuenta, sí, al final estábamos hablando del odio, que podemos tramitar o dar expresiones de odio sin que sean destructivas Sí. y que se transmiten en culpa persecutoria, que pueden Ujú. ser sostenidas por tu mundo interno, Sí. ¿sí? Y que no destruyan a tus vínculos y entonces eres capaz de vincularte, ¿sí? Pero eres capaz de vincularte también desde otro sentido, pues, Ujú. ¿sí? Porque ya no temes que sea destructivo, Eso. ¿sí? Ya no temes que el otro te destruya también, porque ya puedes decir, no, basta, ¿sí? Puedes también tramitar tus propios impulsos agresivos Ujú. de una manera menos costosa, tanto para ti como para los demás. Sí. Creo que para eso vas a psicoterapia, para darte cuenta de inicio en el espacio terapéutico, en las personas que no van a terapia, como para que vayan a terapia, pues a eso vas, ¿sí? Sí. Para darte cuenta que en un espacio vas a transitar estas emociones o estos sentimientos y te vas a dar cuenta al final del proceso, bueno, los que terminan el proceso, que puedes vivir estas emociones desde otra historia, pues desde otro significado. Y ahí con lo que dices, Mariana, pues creo que es una muy buena forma de cerrar, porque eso justamente es lo que yo entendí cuando Diana dijo legalizar el odio. O sea, estructurarlo, ponerle límites, darle un lugar en el vínculo sin que éste termine por destruir al otro, pues, ¿no? Pero bueno, por aquí vamos a dejar aquí nosotros. Vamos a dar un pequeño espacio por si hay una pregunta de quienes están aquí. ¿Pensaron alguna pregunta que nos quieran hacer respecto al tema? Si lo hay, excelente. Si no la hay, para ir cerrando, porque fue cansadito el tema. Sí. Entonces, pues no sé. Tienes una pregunta. Sí, se te nota. Sí, ya vi. Se Ya te vi. nota. Bueno, respecto al odio en el ámbito social, ¿cómo tú lo puedes expresar? O sea, referente a un individuo en acciones, bueno, o sea, con palabras, pero en acciones de un individuo, ¿cómo es que se expresa el odio y cómo es que se genera, bueno, cómo es que tú piensas que se puede generar alguna enfermedad o algo a partir del odio? Con una pregunta. Me imagino que la primera parte de tu pregunta apunta como a cómo expresarlo de una manera que no sea destructiva. O como si se... Bueno, ¿Sí? sí, o sea, la manera global. Ok. Yo creo que como reprimimos tanto el odio, apuntamos a maneras de expresarlo que sí acaban siendo destructivas. Como no le damos un lugar, como no le legalizamos, como decía Diana, nos acaba rebasando y entonces se dan pues el acoso, el feminicidio, las broncas de estadio, se dan pues las peleas entre partidos políticos, incluso Entre hermanos, peor. Sí, o sea, claro, entre hermanos, entre papá, hijo, mamá, papá, de todo, ¿no? La manera como acaba dándose suele ser destructiva. ¿Cómo transicionar a una expresión del odio que no sea destructiva? Es una buena pregunta, pero la verdad no me atrevería a tener una respuesta única, pero creo que si lo vemos desde el punto colectivo, yo creo que atraviesa por la comunicación, atraviesa por los acuerdos, atraviesa por la organización. Yo, por ejemplo, admiro mucho y aplaudo un chingo la manera como se está gestionando el odio, por ejemplo, desde algunos colectivos feministas, la mayoría, porque apuntan a un acuerdo desde el cual todas hemos, yo no, pues, pero entiéndeme, pues. Un grupo de mujeres, ¿no? Las mujeres han encontrado puntos en común en sus historias, en sus pasados, etcétera, y que van encontrando maneras que además van cambiando a través del baile, a través de la marcha, a través del grito, a través del cántico. Ya llegamos a un nivel en el cual
no es raro que 4 o 5 chicas se paren frente al gobernador de Nuevo León y le griten en su cara a él y a su esposa que, pues, con cánticos típicos de una marcha feminista, pues, que están haciendo mal su trabajo. Entonces, a mí me parece que esa es una manera no destructiva, es una manera que está apuntando al mejoramiento, no sé si decirlo así está bien, pero bueno, como me nace decirlo, hacia una nutrición social. Sí, si pudiera complementar lo que está haciendo ahorita, Sí, la vas, palabra vas. atender, porque creo que te escucho, Oscar, y al mismo tiempo pensaba la pregunta que hacía Rox, y creo que pues lo que yo podría también aportar es precisamente sin que sea una receta ni que sea una solución absoluta, pero el arte es una vía precisamente a través de la cual pues hay una posición, hay un posicionamiento de lo pasional en una construcción que termina materializada y que termina siendo expuesta a la sociedad y que termina siendo algo que aporta a la cultura en última instancia, pues, ¿no? Y creo que termina haciendo lo que justamente apuntaba Oscar. Creo que el arte es una forma en la que se pone en juego la organización y la expresión de algo que en última instancia es muy complicado, es muy hostil y que precisamente ahí donde está algo que organiza, algo que se vuelve estético, algo que se vuelve, ahí está el amor también. Entonces, es una forma en la que el amor juega muy bonito con esta otra pasión destructiva para poder ser puesto ahí sobre algo que queda materializado. No sé si me explico con la idea. Pues, ¿no? ¿Y Diana, ¿nos quieres comentar algo? Sí, yo también pensaba como, o sea, me iba como a este lado de la sublimación, pero pensaba, bueno, también lo pensaba hace rato que te escuchaba, o sea, como preguntarse sobre el odio es como entonces, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, me molesta que esté pasando esto, me molesta que me esté sometiendo el otro, me molesta que los hombres me estén haciendo menos o que la cultura en general me esté haciendo menos. ¿Qué voy a hacer con esto? O sea, es como pensar como en ese desglose, en ese matiz, en esas polaridades, como de, a ver, no voy a atacar a los hombres porque eso no va a funcionar para nada, porque va a generar más odio, va a ser como una justificación de las mujeres son malas porque me destruyen. No voy a hacer esto porque esto y esto. O sea, como irse preguntando y preguntando y preguntando, o sea, como hasta ir construyendo como algo que sea pues una forma decente de expresar el odio. Y justamente creo que la forma más decente de expresar el odio va como por el lado de la sublimación, en el sentido de que, por ejemplo, en un partido, ya ni siquiera como espectador, sino como jugador. O sea, a lo mejor tú como persona puedes decir, yo odio al de este partido porque no es el mío, yo odio a América, yo odio a Chivas, o el partido que sea, del equipo que sea, del deporte que sea. Y una cosa es como odiarlo y golpearlo hasta la muerte porque no le va al mismo equipo, y otra cosa es, o sea, como luchar por ser el ganador, o sea, por ganar el partido. O sea, porque una vez que ahí ya hay un ganador, ahí ya hay una destrucción, ahí ya hay uno mejor, pero es algo, o sea, es un mejor Simbólico. que está simbolizado porque no, o sea, no fue una aniquilación como literal, no fue, o sea, no fue la muerte. Fue yo soy el mejor porque yo juego mejor fútbol que tú, o juego mejor voleibol que tú, o canto mejor que tú, o lo que se te ocurra mejor que tú. Pero con justificación, o sea, no es nada más por mis huevos, o sea, de verdad que es como darle un sentido a eso con los actos, con las acciones, y que esas acciones también estén ahí como, pues como cuidadas, o sea, porque pues no está bien matar, no maten, por favor. Creo que en última instancia No es maten, eso. no secuestren, no violen, no. No Por violen, algo, no. uno de los mandamientos No. religiosos más No importantes es no matarás. no matarás. Exacto. Sí. Pues bueno, creo que con esto podemos cerrar, si les parece. No manches, si nos fuimos un buen tiempo, no sé cuánto duró, pero sí estuvo larguito. Pero ya vamos a hacer pipí. Sí. Pues sí, muchísimas gracias por la pregunta también, Ross. Muchas gracias que nos vieron. Fer,
Beto, Isa, que estuvieron aquí apoyándonos con toda la producción. Y obviamente, pues Oscar, Mariana, Diana, muchísimas gracias por estar Gracias. aquí. Compartimos Gracias, cosas muy buenas. Sergio. Creo que se salió con muchas cosas que ya cuando lo vea voy a decir, no manches. Sí, estuvo bueno y bueno, a pesar del contratiempo que tuvimos al principio, creo que se logró ahí sobrellevar chido, ¿no? Fluyó. Pues bueno, muchísimas gracias por la experiencia y obviamente a Mafcam por el mojito que así ya se nos acabó, ¿no? No manches? manches. Sí, ya se nota, ¿verdad? Es que duró mucho este episodio. Yo creo que sí es de los más largos. Creo que es de los más largos sin que sea especial, sí. Pero bueno, muchas gracias, nos vemos. La siguiente. Bye. Salud, no manches, no brindamos. No, brindamos. pues no nos dejaste. Ya ni hemos Ay, güey. visto ni Ya nada. Fíjate, Sírveme de Ay, paso, güey. ¿no? Sí. Ay, güey. Ya me comí Juan. ¿Y tú tienes otro? Sí, como que- Ya que con esto, ya me voy a salir. No, manches. Ay. ¿No? Los orígenes. Ah, perdón. Vamos a tener que hacer un pequeño cortecito, pero no sé, Fer, seguimos, seguimos. ¿Por qué no? No sé, o sea, sigue, eso se queda, eso se queda. Pues no, Oscar creo que no está tan pegado y ¿Algo más? digo que no. Digo que Seguimos, no seguimos, se seguimos. escucha. Va. Esto se queda, obviamente. Vamos a poner una pantallita así como de a través de la nieta, Sí. stand-by, problemas técnicos y seguimos.